Bueno, bienvenidos a todas las personas que están allí en esta clase del discipulado. Es la clase del pecado, la parte 4. La clase del pecado hemos avanzado un poquito para determinar la doctrina básica que todo creyente debe tener y conocer de la palabra, y también la doctrina que rige a la iglesia cristiana, y poder nosotros basarnos en ese conocimiento para poder fundamentar nuestra fe, para enseñar correctamente y también para que nosotros nos cuidemos. Les repito, uno de los versículos más clave para mí es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello y así salvarás tu vida y a los que te oyeren. Fíjate qué tremendo, ¿no? Que nosotros con una doctrina equivocada podemos perdernos nosotros y hacer que otras personas también se puedan perder. Entonces, porque estamos enseñando lo incorrecto. Es necesario que conozcamos también presentarme yo otra vez acerca de lo que, del background que uno tiene para poder dar estas clases y poder enseñar a otros. Tendría que estarlo enseñando en todas las clases porque son nuevas personas que se añaden por los videos que se publican, y ellos lo van viendo, y algunos me están haciendo comentarios, y eso es bueno de saber y escuchar esos comentarios para poder contestar algunas preguntas que ellos tienen. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la ley. La ley como la ley que nosotros conocemos, la ley de los judíos, la ley que se basaba en cómo se tenía que comportar el pueblo judío. La vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar no hablando específicamente de cada una de las normativas que hay allí, sino a rangos generales qué significa para nosotros, para que nosotros entonces podamos ir aprendiendo de esta y saber qué era la ley y por qué ahora nosotros no estamos bajo la ley. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Para empezar, quisiera mencionarles que toda nación tiene una constitución y tienen códigos civiles, códigos políticos, códigos de diferentes códigos que determinan el comportamiento de cada una de las personas que lo constituyen. Cuando Dios llama a Abraham y llama para hacer un pueblo de él, un gran pueblo de él, y les dice las dimensiones a Abraham: mira, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y sabíamos que por esa palabra iba a haber un pueblo muy grande que iba a salir de los lomos de Abraham. Pero cuando Abraham recibe esta palabra y recibe el llamado de Dios para poder sacar de él una nación, Dios no le impone ninguna norma. Dios no le dice: mira, no te voy a poner ninguna norma, pero sí lo que quiero es que hagas algo. Le hizo una petición: sal de tu tierra y de tu parentela, y te voy al camino hacia donde yo te voy a llevar. Le dice así, y Abraham obedece y sale de su tierra y de su parentela y sigue una ordenanza de Dios. A él no se le dice nada, no se le dice que lo que tiene que hacer, que tiene que cumplir, no le dicen nada a Dios. Solamente Dios le dice: haz esto, y Abraham obedeció, manifestando la fe inequívoca que había en Abraham en Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a Abraham y conocemos el background de Abraham, Abraham viene de una tierra que es politeísta, o sea, que creían en muchos dioses, tenían muchos ídolos, tenían muchas cosas, y Abraham tiene un encuentro con el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios que habla, el Dios que se relaciona, y es sacado de su tierra y su parentela. Ahora viene el proceso de Abraham, y después de Abraham, con mucha dificultad, si lo viéramos de esta manera, Abraham tiene un hijo llamado Isaac,
y también tuvo otro hijo, Ismael. Ahora, él tiene estos dos hijos, pero uno de ellos era el llamado por Dios para que siguiera la línea de una generación, el cual era Isaac. Y Isaac también pareciera que las cosas se le ponen difíciles y tiene un solo hijo también. Y Isaac tiene dos hijos. Tiene a Jacob y a su hermano. Pero sigue la línea por uno de ellos, el cual lleva la bendición de Abraham, el cual es Jacob. Y de Jacob viene o también empieza las 12 tribus de Israel. Pero las 12 tribus de Israel, que son los hijos de Jacob, ellos empezaron y llegaron a Egipto con un pueblo que no llegaba como a 70 personas. O sea, no era muy grande, era prácticamente los familiares, los hijos de Abraham y sus siervos, y llegaron a la tierra de Egipto donde estaba José. Pero Dios había hablado allá a Abraham y le había dicho de que los hijos de él iban a estar en una cautividad en Egipto. Ellos iban a ser cautivos por 400 años. Allí estuvieron y fueron hechos esclavos. Y cuando salen después de estos 400 años, vemos que la palabra del Señor nos habla que había más de 600,000 hombres. O sea, cuando nosotros vemos esto, llega un número grande de hombres, sin contar mujeres y niños, y posiblemente personas que le acompañaban del pueblo de Egipto que se colaron entre la gente de Israel. Entonces era un pueblo muy grande, era muy grande, y controlar a ese pueblo era muy difícil. Había y existía prácticamente una obediencia temporal a Moisés, pero el pueblo se iba a descarriar y el Señor lo sabía. Y le da 10 leyes, 10 mandamientos a Moisés, los cuales nosotros conocemos, los 10 mandamientos que están descritos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Pero después hay una ley que se conoce como la ley mosaica, donde se determina el comportamiento de cada uno de los del pueblo de Israel. Así como todos los pueblos, Israel ahora tiene su constitución y tiene sus códigos civiles y tiene tienen los derechos políticos, tienen los derechos de propiedad, los derechos de culto, los derechos de tránsito, como lo tiene cualquier otro país. También lo tenía Israel. Israel se conoce que tenía 613 mandamientos, normativas de la ley que ellos tenían que cumplir. Ahora, a diferencia de nosotros, si yo te preguntara a ti, tú conoces la constitución de tu país, conoces la has leído por lo menos una o dos veces, lo más seguro que no. Y lo más seguro que no has leído los códigos civiles de tu país. Por ejemplo, yo soy de Venezuela, había un solo código, un código social, un código civil en mi país, aun cuando eran varios estados. Acá en los Estados Unidos existen códigos federales, códigos estatales y también códigos por condado. O sea, todos esos códigos van a depender, la normativa, uno puede sobrepasar a otro por el hecho del asunto federal, o el asunto estatal puede sobrepasar a un código que sea local, como el de un condado. Pero también hay códigos para manejar, hay códigos para muchas cosas, códigos laborales. Hay diferentes códigos que nosotros tenemos y que desconocemos, a diferencia con Israel, que los muchachos a los 13 años tenían que, ellos tenían que saberse de memoria esos 613 mandamientos. Ellos se los sabían de memoria. Para los 12, 13 años, ya ellos eran expertos en la ley. Esto era que los padres le tenían que enseñar cuando iban en el camino, cuando estaban en la casa, y hablaban de todas estas cosas y también de todas las cosas que
pasaron en el Éxodo, ellos tenían que saber todo esto de memoria. Y toda familia tenía ese compromiso de enseñarle a sus hijos. Está dentro de la ley que ellos tenían que enseñarle a sus hijos la ley y tenían que enseñarles todo, y que tenían que recitar una vez al año, tenían que recitar todo el Éxodo. O sea, decir de dónde fueron, de dónde se movieron, hasta dónde llegaron, cuánto tiempo estuvieron, quiénes fueron los que estaban allí. Ellos tenían que saberse todo esto. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros, si nos preguntan si tenemos un código civil o cuál es el código civil, o si apenas con dificultad pasamos la normativa de manejo, entonces imagínate si nos preguntaran a nosotros cuáles son los códigos de la iglesia cristiana. Hay veces no lo sabemos. A veces lo que pasa dentro de la iglesia cristiana es que hay mucha motivación y poca enseñanza. Las iglesias cristianas hoy en día tratan mucho la motivación, ¿cómo se llama? La emoción, pero poco van al conocimiento. Y eso hace que el pueblo se debilite, por supuesto. Cada quien está haciendo lo que quiere, porque ¿cómo se llama? Estamos ahorita en una anarquía espiritual, porque cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, nosotros tenemos que determinar entonces qué es lo que enseña o las normativas de la iglesia cristiana, para entenderla comparada con la Biblia, basado en la Biblia, para que entonces nosotros podamos convivir como hermanos. ¿Qué gran guerra hay hoy entre los ministerios? Que hay, y uno habla contra el otro, porque hay diferencia. Hay uno que cree que para ir a la iglesia hay que vestir de traje y corbata. Hay otros que van en short. El que va de traje y corbata condena al que va en short, porque dice que hay respeto a la casa de Dios. Y el otro que va en short mira al que tiene traje y corbata y dice que es legalista. Entonces hay una controversia tan grande allí. ¿Qué es lo que determina cómo vestimos o cómo nos conducimos? Y todo esto lo vamos a ver ahora en esta clase. Ahora, sigo hablando. Entonces, la palabra del Señor nos habla que cuando cuando Israel sale de Egipto, recibe unos 10 mandamientos. Y después de los 10 mandamientos, el Señor revela tanto en Levíticos como, más que todo en Levíticos, sale todo lo que es la ley. Encontramos nosotros las normativas que hay para el comportamiento de todos los miembros de Israel y cómo deberían conducirse. Ahora, esto era obligatorio, y la paga del pecado para ellos era la muerte. Aquel que hacía lo malo iba a morir, indefectiblemente moría. El hijo que faltare el respeto a su padre lo mataban, lo apedreaban. El papá mismo tenía que entregarlo al pueblo y decir: me habló mal mi hijo, me irrespetó, y agarraban y lo mataban. Cuando encontraban a una mujer adúltera y a un hombre adúltero en el adulterio, entonces lo sacaba el pueblo y lo apedreaba. Ellos tenían que morir. Hablaba alguno contra Dios, entonces y usaba el nombre de Dios en vano, lo sacaban y lo mataban, lo apedreaban. Era una norma, pareciera, ¿cómo se llama?, muy violenta, pero era una norma que hacía que todo el mundo respetara la ley, temiera la ley, y temiera. Pero llegó la ley a hacer que la gente temiera a la gente, pero no a Dios. Fíjate esto, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta, no hay nada malo en ella, hay una perfección ahí. ¿Quién la dio? La dio Dios. Ahí no hay error, ahí no hay ninguna falta. Ahí hay ¿cómo se llama? Ahí hay algo perfecto que está escrito. Lo dijo Dios, lo inspiró Dios, y eso está muy bien. Pero lo que pasa es que el corazón del hombre siempre tiende hacia el pecado. Y siempre buscamos nosotros la salida, buscamos la trampa. Qué bueno que ya salimos de la época de los CD, grabados de música.
¿Te acuerdas cuando salían los CD grabados de música? A lo mejor tú eras uno de ellos. No, déjame no mirarte. A lo mejor tú eras de los que copiaba la música y era robar. A lo mejor era de los que copiaba sistemas de computación. Era robar. Todos éramos pecadores. Según la ley, todos éramos pecadores. Todos. Ninguno pasaba, ninguno daba la talla para poder ser hallado santo comparado a la ley. Sí, habían algunos, pero la normativa era que casi todos eran pecadores. Allí, incluso los mismos ministros pecaron, hicieron lo malo, los reyes pecaron, los profetas pecaron, todos pecaron. Y todos, basado a la ley, nos dimos cuenta que el corazón del hombre siempre tiende al pecado. Pero Dios ha buscado la normativa para que nosotros pudiéramos pedir perdón por nuestros pecados. Lo tiene la ley, cómo tenían que pedir perdón, cuáles eran los sacrificios que tenían que hacer. Y lo vimos en la clase pasada de los sacrificios. Entonces la ley era buena, pero lo que se dieron cuenta que el corazón del hombre siempre tiende al pecado y la gente intentó burlar no a la ley, la aplicación de la ley según los hombres y la burlaban. Y ellos, por ejemplo, daban la carta de divorcio a las mujeres por cualquier causa. No importando por cualquier causa le daban carta de divorcio. Tenían la oportunidad de hacerlo, mas Dios no quería que ellos se separaran. Pero ellos buscaron la manera de violar la ley y hacer lo que ellos quisieran. Bueno, en la ley, en los 613 normativas de la ley de la Torá o la ley mosaica, encontramos 248 versos que se tienen que cumplir, o sea, lo tienes que hacer. Estos son los positivos, los pros, los que tú vas a hacer, lo que tú tienes que hacer, como enseñar a tu hijo, como adorar a Dios, como honrar a Dios, eso es lo que tienes que hacer. Pero hay 365 no lo hagas. Los negativos, no lo hagas. No puedes hacer esto. Y estaba dentro de la ley. Pero el hombre no pudo cumplir estos requisitos. Hoy no tenemos el tiempo para leerlo. Yo te voy a pasar. Es más, no sé si yo pueda compartir un archivo acá. Lo vamos a ver ahorita. Que yo pueda poner, lo voy a poner a los que están allí. Voy a poner y compartir un archivo. Vamos a ver, no lo puedo hacer por acá. Déjame ver si nunca lo he hecho. Vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente. Si lo puedo hacer, lo hago. Si no, lo vamos a dejar para más tarde. Aquí estoy en Share. Le puedo decir, vamos a ver qué me aparece en Share, si puedo compartir un archivo con ustedes. Y tengo Files, pero me sale Dropbox, todo esto, pero no lo tengo a Microsoft Drive. No tengo mi directorio local. No lo voy a hacer, entonces por acá no lo voy a hacer ahorita. Pero sí se lo voy a pasar después de la clase, lo voy a poner en el WhatsApp para que ustedes lo tengan. Pero te puedo leer algunos de ellos, por ejemplo, y los tengo acá para que lo podamos ver y te voy a leer algunos de ellos para que podamos ver de qué se trata el asunto. Y déjame bajar esto de acá, déjame bajar esto lo bajo y esto acá lo estoy bajando y voy a bajar el zoom. Ok. Ya con esto puedo ir viendo, por ejemplo, de las leyes que están allí. Por ejemplo, dice, sabe que Dios es uno, Deuteronomio 6:4. También te puede decir, por ejemplo, no avergonzarás a otro, Levítico 9:19, 17. Ahí también, por ejemplo, aprenderás la Torá, 6:7. Está también no blasfemarás o decir mentira, 22:27. No adorarás ídolos,
en las 4 maneras. Ahí hay 4 maneras de cómo no adorar ídolos. Está en Éxodo capítulo 20, verso 5. No harás un ídolo para ti mismo. Éxodo 24, 4. No harás pactos con idólatras. Fíjate esto. Hay cosas, el no harás, mira, no harás magia, no consultarás el Gidoni, que son clarividentes, no consultarás a medios. Fíjate todo esto, te arrepentirás y confesarás tus pecados. Son parte de los mandamientos. Ellos se los tenían que saber de memoria de principio a fin. Destruirás todo, por ejemplo, en el día 14, Chamex, no sé qué significa, pero ahí está, ahí tendríamos que buscar la palabra para ver qué significa, pero está en Éxodo capítulo 13, verso 3. Dice, relatarás el éxodo de Egipto en esa noche, hablando acerca de la Pascua. Mira que esto lo tenían que recitar. Hombres y mujeres y niños tenían que recitarlo. Todo varón, por ejemplo, los tribunales calcularán cuánto comienza el nuevo mes. Fíjate, esto no lo hacía un calendario, sino los tribunales de allí de Israel. No te casarás con la mujer después que ella se había casado con otro. Ah, Dios mío, en esa ley todos caen ahorita, porque hoy se divorcian, el 60% de las parejas se divorcian y se vuelven a casar, y de los que se vuelven a casar, el 80% se divorcia y se vuelven a casar, y después el 90% se divorcia del que se ha casado 3 veces, imagínate. Fíjate, una viuda no se casará nuevamente hasta que esté disuelto el lazo con su cuñada. Imagínate. Una mujer no tendrá relaciones sexuales con un animal. Un varón no tendrá relaciones sexuales con un animal. También dice, no tengas relaciones homosexuales con el hermano de tu padre, ni con tu padre. No tengas relaciones sexuales con una mujer impura por la menstruación. Hoy ya no le paran a eso. Ya dicen que eso es bueno, hoy hasta los sexólogos. Lo dijo la otra vez en un ministro, en una reunión de matrimonios. Viene un ministro y dice esto, y cómo es posible que vaya a decir ese hombre, pero es como él dice que ya no estamos bajo la ley, hermano, pero son normas de conciencia. Ya vamos a hablar de las normas de conciencia. El sumo sacerdote no se casará con ninguna viuda. Hoy se casan los sumos sacerdotes, o sea, los pastores con las secretarias. Ay, Dios mío. No me hagas hablar, no me hagas hablar. No comerás pan del nuevo grano antes de Homero. Bueno, ahí hablan acerca de las comidas. No comerás fruta sin haber dado de ella el diezmo. Gloria al Señor. Nosotros intentamos diezmar después de que hemos gastado todo el dinero. Después no me alcanza para el diezmo. Es que es antes. Ay, Dios mío. Dice, ok. Bueno, aquí hay un montón de cosas que yo no la he leído porque no me voy a detener a leerla, pero sí he leído algunas y tremendo. Cuando yo la leo, me doy cuenta de que hoy ninguno pasa esta ley, ninguno. Todos han cometido pecados con respecto a esto. Mira, si vemos, no trabajarás la tierra durante el año 50. Nosotros no le paramos, nosotros trabajamos hasta el domingo. Nosotros, no, mira, dice, no venderás tierra en Israel indefinitivamente. O sea, no sé cómo es esta ley. Los levitas no tendrán parte en el botín de la guerra. Bueno, aquí hay un poco de leyes que hoy nosotros intentamos cumplir, pero no todas ellas las podemos pasar. Nosotros nos encontramos y según la ley, todos nosotros somos pecadores y no pasamos esto. No pasamos ninguna de las leyes. Recuerda, hay 248 que nos mandan a hacer y 365 que no podemos hacer. Wow.
Dios nos libre. Bueno, sigo estando nosotros. Pero quiero llevarte a la ley se convirtió entonces en un tropezadero para la gente en cuanto a su relación con Dios. La ley, que era perfecta, la gente buscó la vuelta para hacer lo malo, pero la gente pensaba que engañaba a otros o engañaron a los hombres y por esa razón no los apedrearon, no los mataron, pero a la verdad no es que teníamos que engañar a los hombres, sino que Dios conoce el corazón nuestro. Entonces, antes de la ley, gente se salvaron, ya yo lo dije, pero quiero recordar esto. Antes de la ley, gente se salvaron, como Noé, como Abraham, aun cuando unos dicen que Noé no se salvó porque se emborrachó, perdió la gracia, se murió. Pero Abraham, cuando nosotros lo vimos, Abraham, el amigo de Dios, se salvó. Y hablan acerca del seno de Abraham y todo eso, que los que morían iban al seno de Abraham. Pero también vimos a un Moisés que estando en la ley se salvó. Bajo la ley estaba David, estaba Daniel, estaban varios que hicieron de la mejor manera y cumplieron de la mejor manera la ley. Esto es importante que lo sepamos, que sí hay hombres que pudieron mantenerse por encima o mantenerse bajo el reglamento de la ley sin pecar. Y eso es importante conocerlo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros ya no estamos con la ley esa. Cuando Cristo vino para erradicar la salvación que se tratara de buscar por las obras a una salvación por la gracia. Y que el que creyera en el Señor, entonces sería salvo. El que creyera en el Hijo de Dios y aceptara su sacrificio y se arrepintiera de sus pecados, entonces sería salvo. El que reconociera que sin Dios no podemos ser salvos, ese será salvo. Ahora, viene una nueva, hay una nueva temporada acá, que ya no estamos bajo la ley, sino ahora nosotros vamos a estar bajo la gracia. Pero quiero decirte algo. Esto usted lo ha escuchado, y yo también a lo mejor lo puedo haber repetido y dicho de esta manera, que ya no estamos bajo la ley. Pero ¿quién estaban bajo la ley? Nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Quienes estuvieron bajo la ley eran los judíos, no los gentiles. Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. Ellos nunca practicaron la ley. Ahora, nosotros podemos entender que sí hay, después de Cristo, sí hay una ley. Y la ley que hay son mandamientos que el mismo Señor Jesús ratificó en el tiempo que él estuvo. Él ratificó algunos mandamientos que sí iban a permanecer, ellos iban a estar, pero hay otros que ya no iban a estar. Y vemos, y a Jesús le preguntaron, le dijeron, bueno, Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y resumió toda la ley, la resumió Jesús en 2 mandamientos. Y Jesús dijo, bueno, él respondió el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué Jesús tiene que repetir las mismas palabras? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él lo dice porque él está aseverando que no hay otro Dios fuera de Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios fuera de él. Es un solo Dios. Y dice entonces Jesús, él es uno. A un solo Dios vas a adorar. Y ese va a ser a mi Padre. Que nosotros también sabemos que Jesús es parte de la deidad de Dios
el Espíritu Santo, y nosotros adoramos a un solo Dios. Ahora, y el segundo, dice Jesús, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate esto. Jesús resumió entonces los dos mandamientos resumió toda la ley en dos mandamientos. Pero más allá también de esto, Jesús establece otras normas de conducta. Encontramos nosotros y también los apóstoles dieron normas de conducta y que nos dan claridad de cómo nosotros nos debemos comportar. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 al 16 dice lo siguiente: sino que aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Cuando a ti te dice, mira hermano, es que esto estaba en la ley de Dios y es que tú lo tienes que hacer, tienes que tener cuidado, porque realmente nosotros no estamos bajo la ley, nunca lo estuvimos. Pero los gentiles sí tuvieron los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Tercer mandamiento, sé santos en toda vuestra manera de vivir. Pero también nos entregaron otros mandamientos. Hechos capítulo 15, verso 19 y 20 dice lo siguiente: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. A menos que tengas sangre judaica y que tú quieras judaizar y que tú creas que tú vas a ser salvo porque eres judío. No, judío ahorita que no acepte a Jesús se perderá. Judío que no acepte el nombre de Jesús se perderá. No porque son judíos se van a salvar haciendo sacrificios. Es más, no pueden hacer sacrificios ahorita. Ahorita los demandarían. Matar un animal y eso lo demandarían los derechos de los animales. Y le dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Pastor César, ¿qué es esto? Bueno, usted va a un restaurante chino y usted ve que la comida, ¿cómo se llama? La ponen y la sacrifican a los ídolos. Pero parte de la comida, no toda. Pero hay quienes lo hacen todo. Por causa de conciencia no pregunte. Pero si tú sabes que están dedicándola a ídolos, no la comas. Porque es un mandamiento. No lo puedes romper. Está escrito allí. También dice de fornicación. Tienes que apartarte del adulterio, fornicación, del deseo impuro en tu corazón por la mujer ajena. Cuando no estás casado, cuando estás casado, no lo puedes hacer. No puedes tener ese deseo por esa otra persona. Eso es una impureza, eso es fornicación. También dice, ¿cómo se llama? No comas del ahogado, apártate del ahogado. ¿Qué es el ahogado? Ustedes conocen cómo matan las gallinas en nuestro pueblo, que le dan vuelta por el cuello. La sangre se le queda dentro del animal. Así hay animales que también mueren ahogados, que no les sacan la sangre como es debido. Y nosotros estamos comiendo el animal con su sangre, eso es ahogado. Y de sangre también. Habla acerca de los productos que son en base a sangre. Y usted dirá, ¿cuáles son los productos en base a sangre? Usted conoce la morcilla o moronga o como le quiera decir, que es el embutido negro, eso que es en base a sangre coagulada y arroz. Bueno, eso nosotros nos tenemos que apartar de esas cosas, no lo podemos consumir. Está escrito en la palabra y está escrito en el Nuevo Testamento. O sea, esto después de la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo, está solamente estas 4 normativas.
no nos tenemos que circuncidar, no tenemos que guardarnos en comida alguna. Nosotros podemos comer de todo, exceptuando lo que está aquí. No podemos, ¿cómo se llama?, estar fornicando, no podemos estar adulterando, no nos podemos estar casándonos, divorciándonos y volviéndonos a casar. Si te divorciaste antes de conocer o de ser cristiano, gloria a Dios, estás libre. Pero siendo cristiano y te divorcias y vuelves a quererte casar, ¿qué diferencia hay entre ti y los gentiles? O los que hacen lo injusto. ¿Qué diferencia? Si no hay nosotros, no hay ninguna diferencia si hacemos lo mismo que ellos hacen. Mateo 5, capítulo 46 al 48 dice lo siguiente: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? O sea, hablando a los pecadores, ellos hacen lo mismo, ellos aman a los que les aman. Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? Y le dice Jesús está hablando ahí, y dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A nosotros se nos pide ser diferentes al mundo, no caminar como el mundo camina o seguir las corrientes de este mundo. Si las leyes de este mundo dicen y aprueban el aborto, que todos los cristianos están escandalizados, hermano, eso no quiere decir que nosotros vamos a cometer aborto o vamos a practicar el aborto. Esas son las leyes de los hombres, y las leyes de los hombres se van a corromper cada vez más, así como los tiempos de Noé, como habló la palabra que sería así. Ellos están solamente tapando su conciencia, pero ninguno de ellos va a ser salvo por esto, por tapar la conciencia. Sabemos que es injusto, que es malo, que es feo matar a un bebé. Sabemos que es malo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Esto, una ley no lo puede quitar. No le quitó el mal comportamiento a Israel, la ley de Dios que era perfecta. ¿Tú crees que las leyes de los hombres va a cambiar el corazón del hombre? No, más bien ellos van a hacer lo mismo que hizo Israel. Van a darle la vuelta y van a hacer lo que ellos quieren. Y eso es un problema. Ay, no te pongas así, Pastor César, quédate tranquilo. 1 Corintios capítulo 6, versos 7 al 12, te leo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre ustedes, entre vosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos peleados nosotros con los hermanos? Entre ministerios, entre ministros, entre hermanos estamos peleados. ¿Por qué mejor no sufrís bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, porque ni siquiera a la gente del mundo, a los mismos hermanos están defraudando. ¿Cómo lo defraudan? Cuando te aprovechas del pobre, cuando le pones mucho interés al pobre, cuando te aprovechas de la necesidad del pobre y le vendes cosas que sabes que se las vas a quitar después para volverlas a vender, para quitarlas otra vez, para volverlas a vender, y te estás enriqueciendo ilícitamente. Aun cuando te lo permitan las leyes de los hombres, estás siendo un manipulador, te estás abusando de los hermanos. Wow, mejor me quedo tranquilo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, ni los que heredarán el reino de Dios. Estafadores, wow. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y nos dice una cosa: aun cuando nosotros tenemos libertad porque no tenemos ley,
Si no, nosotros estamos bajo la ley. Y te voy a decir por qué ley está. Por la ley de la conciencia. La misma ley que usaba Abraham, la misma ley con cual se juzgó a Noé. Esa misma ley es la que nosotros tenemos. Porque el Espíritu Santo nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Ya vamos a hablar de esto. Dice la Biblia ahí en ese último verso de este pasaje de 1 Corintios capítulo 6, 7 al 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pastor César, no estamos bajo la ley. Y entonces, ¿en qué ley estamos basados? Bueno, ya te dije que el Señor Jesús nos dijo dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo. Los 4 mandamientos que están en el libro de Hechos. Y todas las cosas que nosotros si practicásemos como el mundo la practica, entonces dice la Biblia que no heredaremos el reino de Dios. Es una ley de conciencia. Es una ley donde tú, no solamente por ti, porque tú puedes tener libertad, pero por asuntos de otros, cuídate, guárdate, no lo hagas. Romanos capítulo 14, versos 13 al 23, te leo y dice, wow, está avanzando el asunto acá. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para que él piensa que es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea que, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que constituye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo mismo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La otra vez me preguntaron, y me lo preguntaron al aire, y ustedes vieron que me preguntó una hermana, me dijo, Pastor César, el tatuarse es malo. Yo le dije, es pecado. ¿Por qué yo le dije eso? Aun cuando nosotros no estamos bajo la ley, nosotros sabemos que la ley de Dios era perfecta. No quiere decir que todo lo vamos a desechar. Ahí hay mucha sabiduría. Pero yo entiendo por qué ese muchacho se iba a tatuar. Porque él está en fuerzas militares. Y en las fuerzas militares, para asuntos de guerra, ellos se hacen tatuajes en el cuerpo para ser reconocidos. ¿Quién era? Pero no lo hacen como lo dice la ley. La ley dice que no hagas marcas en tu cuerpo, pero se refería a todas las conductas de adoración a ídolos, que se hacían zanjas en el cuerpo, se hacían marcas por asuntos de ídolos y de idolatría, pero no era por causa como hoy las conocemos como los grupos de delincuentes o las pandillas o cualquier otra cosa. No es eso, pero hacérsela por asunto de pertenecer a una pandilla también es malo, no es bueno. Ahora hay hombres que los están tatuando en las fuerzas militares y no es porque ellos quieran o no, se los van a tatuar
y los obligan a hacerlo para identificarlos en causa que en un momento, en una bomba haga que todo su cuerpo se ponga en parte y ellos lo identifican con eso. Pero le dije a la mujer, le dije es pecado. ¿Por qué le dije que es pecado? Le dije porque es pecado porque ya ella no sabía y estaba que se condenaba a ella misma y condenaba al hijo. Le dije es pecado. Porque si le digo bueno, que hay, que entonces me va a decir, ay, Pastor César, usted es un pecador. Yo no me tatúo porque yo pienso que es mejor no tatuarse que tatuarse. Imagínate yo todo tatuado y en el mercado hispano cristiano que el tatuarse es un pecado. Pero tú ves al mercado americano, todas las personas americanas tienen tatuajes por todas partes. Ay, Dios mío. ¿Van a ser salvos? Bueno, si me ponen a mí y eso, yo no los voy a condenar por eso. Y si yo no lo condeno, imagínate Dios. Pero si tú sabes y te sientes mal, no lo hagas. Y si te van a ver otros mal, no lo hagas. Mantente separado de eso. La ley de la buena conciencia es la ley que tuvieron antes de la ley de Moisés y que esa ley ellos la practicaban. Antes de la ley diezmaban, antes de la ley ofrendaban a Dios, antes de la ley cuidaban su propia esposa, antes de la ley hacían esto, no andaban haciendo maldades por ahí, antes de la ley hacían todas estas cosas que eran hallados como justos por practicarlas y por abstenerse de practicar algunas cosas que eran malas y fueron hallados justos, justificados no por la sangre de Cristo y no por la ley de Dios, fueron justificados por la ley de la buena conducta. Pablo nos dice algo en Filipenses 4:8 y nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto acepta. Pero si ves que algo no está muy bien, que no es aceptado por todo, que te van a ver mal, que te van a marcar en el ministerio, tú tienes fe y eres libre para hacerlo, pero por causa de ellos, por los pequeños, por los débiles, entonces hazte débil como ellos. Pablo dice, para los fuertes me hago fuerte, para los judíos soy judío, para los gentiles soy como gentil, para los débiles soy débil. Por causa de ganarme a un alma más para Cristo, yo me hago como ellos. Si no comen carne, no como carne. Si se ponen velo en la cabeza, me pongo un velo para ganármelo para Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te pregunto, ¿qué cosas tu espíritu mismo te reprende? Apártate de ellas. Ten buena conciencia. ¿Cuál es tu entorno? ¿Con quién andas? Ellos tienen también una conciencia. Y si la conciencia de ellos se siente mal por las actitudes tuyas, por lo que estás haciendo, apártate de ellas para ganártelos para Cristo. Como buen discípulo de Cristo, sé una persona intachable, sé justo, sé verdadero en todo lo que haga. Si el negocio que haces perjudica a otro, no lo hagas para que no sea vituperado el nombre de Cristo, para que la iglesia se fortalezca, para que los débiles se fortalezcan, para que después ellos puedan enseñar a otros. Porque tú tengas la libertad en el espíritu, no te es avalado que tú lo hagas cualquier cosa sin pensar en tu hermano, porque estarías haciendo lo malo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo el lunes a las 5 de la mañana. Seguimos la oración todos los días a las 5 de la mañana. Y el próximo martes seguimos con el tema del pecado y vamos a hablar acerca de la salvación o de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Por lo demás, les hago llegar también el documento de las 613
cuestiones en PDF, se lo envío por el WhatsApp. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo el lunes a las 5 de la mañana.